En el episodio de hoy trabajaremos juntos en un bolso muy bonito, de una manera muy fácil y sencilla. Espero que lo realicen conmigo con total facilidad. Y vamos directamente a la explicación para ver cómo vamos a trabajar. Voy a trabajar con hilo de macramé egipcio de grosor medio y una aguja de 5 milímetros. Pueden hacer el mismo bolso con cualquier tipo de hilo que sea adecuado para la aguja correspondiente. Y trabajen de la misma manera que voy a trabajar con ustedes hoy. También pueden ajustar las medidas, haciéndolas más grandes o más pequeñas según las dimensiones que deseen. Hago el nudo inicial. Y voy a trabajar 5 cadenas más una cadena de altura. 1, 2, 3, 4, 5. Y añado otra cadena, considerándola como la altura para los puntos bajos que voy a trabajar. La dejo y regreso a las 5 cadenas anteriores. Y trabajo 5 puntos bajos. Tengo una lazada en la aguja. Paso la última cadena, que es la de altura, e inserto en la anterior. En el medio de la letra V, bajo la lazada trasera. Tiro del hilo. Ahora tengo 2 lazadas en la aguja. Tiro y paso por las 2 lazadas. Esta es la forma de hacer el punto bajo. Continúa en todas las cadenas. En cada cadena trabajo un punto bajo. Así. 3, 4, 5. Así he trabajado la primera fila con 5 puntos bajos. Prestemos atención, voy a comenzar la segunda fila. Subo 3 cadenas. 1, 2, 3. Y salto la última cadena, que es la número 3. Regreso a las 2 cadenas anteriores. Y en cada cadena trabajo un punto bajo. Paso por debajo de la V de la cadena. Como pueden ver, la V está sobre la aguja. Y debajo de la aguja, la hebra que está en la parte trasera de la cadena. Y trabajo un punto bajo. Este es el primer punto de la segunda fila. En la cadena anterior trabajo un punto bajo. También paso por debajo de la V. Mantengo la V de la cadena sobre la aguja. Y debajo de la aguja la hebra que está en la parte trasera de la cadena. Tiro del hilo y trabajo el segundo punto. Luego regreso a los 5 puntos y trabajo un punto en cada punto. Trabajo en todo el punto por debajo, la V. Está debajo de las 2 hebras, la delantera y la trasera. Y llegué al último punto, donde trabajo 2 puntos bajos. Así he terminado la segunda fila. He añadido 3 puntos bajos. El número de puntos es 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prestemos atención a la forma de aumentar que voy a usar. Aumento en los lados, en el lado derecho y el lado izquierdo. Pero el método es diferente. Lo aclararé más. En este lado así, con una cadena de altura, y comenzaré la tercera fila. Entro justo debajo de la altura en el primer punto y hago 2 puntos bajos. 1, 2. Después continúo con los puntos siguientes y trabajo en cada punto. Un punto. Así. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Llegué aquí al último punto y hago 2 puntos bajos en él. 9. 10. La tercera fila he trabajado 10 puntos bajos. Aumenté en el primer punto y en el último punto. Comenzaré la cuarta fila. Subo 3 cadenas. 1, 2, 3. Prestemos atención al lado donde está el hilo de inicio. Subo 3 cadenas al comienzo de cada fila. Y en el otro lado subo una cadena al comienzo de la fila.
Después de subir 3 cadenas, giro el trabajo. Paso la cadena número 3, la última, la cuento como altura. Y trabajo. 2 puntos bajos en las 2 cadenas anteriores. En cada cadena trabajo un punto bajo, debajo de la letra V, como acordamos. Para la cadena. La letra V sobre la aguja, tiro del hilo y trabajo. Un punto bajo. La cadena anterior. También debajo de la letra B. Trabajo un punto bajo. Así he añadido 2 puntos. Al comienzo de la cuarta fila. Continúo, en todos los puntos. En cada punto trabajo un punto hasta llegar al último punto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un décimo. En el último punto trabajo 2 puntos bajos. 12, 13. La cuarta fila. He trabajado 13 puntos bajos. Subo una cadena, giro el trabajo y comenzaré la quinta fila. En el primer punto, justo debajo de la subida, trabajo 2 puntos bajos. 1, 2. Después continúo en cada punto, un punto hasta llegar al último punto. Llegué al último punto en la quinta fila, trabajaré 2 puntos bajos en él. Así he terminado la quinta fila. He trabajado 15 puntos bajos. Comenzaré la sexta fila subiendo 3 cadenas. Giro el trabajo y salto la última cadena, que es la subida. Y entro en la anterior bajo la letra B. De la cadena y trabajo un punto bajo. La cadena anterior. Trabajo un punto bajo. También bajo la letra V de la misma manera. Después trabajo en cada punto, un punto, hasta llegar al final. Punto en la sexta fila. Y llegué al último punto en la sexta fila. Trabajaré 2 puntos bajos en ella. Número de puntos en la sexta fila. 18 puntos bajos. Así que he trabajado 6 filas. 2, 4, 6. He trabajado aumentos en los lados de la manera que vimos juntos. Después, el siguiente paso será trabajar 6 filas más. Detendré el aumento en este lado, en el lado izquierdo, y haré aumentos en el lado derecho, donde subo 3 cadenas, que es el lado donde está el hilo de inicio. Tengamos en cuenta que subo una cadena y comenzaré la séptima fila, girando el trabajo y trabajando en el primer punto, un solo punto. No haré más aumentos en este lado. Y continúo sobre todos los puntos, hasta que llegue al final de la séptima fila. Llegué al final de la séptima fila. Trabajaré 2 puntos bajos en el último punto. El número de puntos en la séptima fila es 19 puntos. Comenzaré la octava fila. Subo 3 cadenas. Giro el trabajo y salto la última cadena, que es la de subida, y entro en la anterior bajo la letra V y hago un punto bajo. De la misma manera que trabajamos antes. La cadena anterior también bajo la letra B. Y trabajo un punto bajo. Después trabajo en todos los puntos. En cada punto trabajo un solo punto.
y continúo hasta llegar al final de la octava fila. Y he llegado al final de la octava fila. Trabajaré en el último punto, solo un punto. Como acordamos, porque detuve el aumento en este lado. Así que he trabajado 21 puntos, con una cadena de altura. Giro el trabajo y comenzaré la novena fila. Trabajando un punto, en el primer punto, en el siguiente punto, un solo punto. Y continúo trabajando un solo punto en cada punto hasta llegar al final de la novena fila. Y he llegado al final de la novena fila. Trabajaré 2 puntos bajos en el último punto. El número de puntos en la novena fila es de 22 puntos. Comenzaré la décima fila de la misma manera. Subo 3 cadenas. 1, 2, 3. Giro el trabajo. Y salto la última cadena, que es la de altura, y entro en la anterior. Bajo la letra bit y trabajo un punto bajo. Y en la anterior trabajo un punto bajo. Y trabajo un solo punto en cada punto, hasta llegar al final de la fila. No hago aumentos al final de la fila. Con una cadena de altura comienzo la siguiente fila y continúo de la misma manera. Aumento en este lado, pero al final de la fila aumento 2 puntos. Y al comienzo de la fila subo 3 cadenas y trabajo sobre ellas de la misma manera. Trabajaré y los completaré en 12 filas. Terminaré hasta llegar al final de la línea número 12 y luego me pondré en contacto contigo. He llegado al final de la fila número 12 y el aspecto es como pueden ver. Trabajé de la misma manera que vimos juntos hasta que llegué a un total de 27 puntos. Después de eso subiré de manera uniforme sobre los 27 puntos durante varias filas, hasta alcanzar el tamaño adecuado. Subo una cadena. Giro el trabajo y comienzo a trabajar en la fila número 13. Trabajo un punto en cada punto, sin ninguna disminución o aumento. Continúo hasta llegar al final de la fila. Subo una cadena y comienzo la siguiente fila, y así sucesivamente. Trabajo de ida y vuelta, y subo durante varias filas hasta alcanzar el tamaño adecuado, en mi pieza, y volveré a decirles cuántas filas he trabajado, y veremos las medidas en centímetros. He subido 10 filas, manteniendo las 27 puntadas, en esta parte sin ninguna disminución o aumento, más las 12 filas que trabajamos juntos al principio y en las que hicimos aumentos. Entonces, el número total de filas es 22, hasta que alcancé una altura de 17 centímetros en la pieza que trabajé, en esta parte. Les mostraré las medidas. La medida de la altura es 17 centímetros y la medida del ancho 23 centímetros. También les mostraré la medida de esta parte. 9 centímetros. Y el otro lado. 13 centímetros. Y las 6 filas que trabajé al principio. Su medida es de 4 centímetros. Y los 5 puntos con los que comencé. Su medida es de 5 centímetros. Estas son todas las medidas que trabajé en la primera pieza. Después, trabajaré un borde de puntos bajos en estos 3 lados, hasta llegar aquí. Prestemos atención a cómo vamos a trabajar. Relajo un poco el hilo y lo paso por debajo del borde en B del último punto. Lo trabajé en la última fila aquí. Así que tiro del hilo y hago el primer punto bajo en el borde. Luego bajo a la fila anterior, en este punto, y hago un punto bajo. En la fila anterior, paso por debajo de 2 hebras del hilo. En la fila anterior entro en todo este punto. En la fila anterior paso por debajo de 2 hebras del hilo.
Llegué aquí en el punto que está en la esquina, en el punto que está en la fila número 12, después de 2, 4, 6, 8, 10, 12. Este punto así. Trabajo 2 puntos bajos, con cuidado, atención, precisión, paciencia y concentración. Después trabajo en cada punto, un solo punto. Llegué aquí en la cadena de inicio, en los 5 puntos con los que comencé. Trabajo 2 puntos bajos en el primer punto de los 5 y en el último punto 2 puntos bajos, porque esos 2 puntos se consideran una esquina. Después tomo el hilo inicial conmigo y trabajo un punto frente a cada fila hasta llegar aquí a esta esquina. Trabajo 2 puntos bajos en ella y regreso por este último lado. Trabajo un punto frente a cada fila hasta llegar al final. Punto en el marco. Continuaré hasta llegar al último punto y volveré a ustedes. He llegado al último punto. Entro aquí bajo la letra B, en el primer punto bajo con el que comencé en la última fila de este lado, y tiro del hilo, y trabajo el último punto bajo en el marco, tal como comencé con el primer punto. Lo trabajé bajo la letra UP del último punto en la fila. Así que he trabajado 58 puntos bajos. En todo el marco y el aspecto es como pueden ver. Comencé desde aquí y trabajé puntos bajos hasta llegar al último punto. Cortaré el hilo y dejaré aproximadamente 2 metros de hilo para el cierre. Después de cortar el hilo, lo saco del lazo en la aguja. Amplío este lazo así y tiro del hilo a través de él. Y lo aseguro hasta que llegue a la etapa de cierre. Así he terminado la primera parte del bolso. Tomaré el hilo y la aguja y comenzaré a trabajar. La segunda parte la trabajaremos, por supuesto, de la misma manera, pero con pequeñas diferencias. Las veremos juntas. Trabajaré la segunda parte del bolso de la misma manera que trabajamos. La primera parte, juntas con pequeñas diferencias en 2 partes pequeñas. Hago el nudo inicial. Y trabajaré 5 cadenas más una cadena de altura. 1, 2, 3, 4, 5 y una cadena de altura más. Dejo la cadena de altura y regreso a las 5 cadenas y trabajo puntos bajos. Con una lazada en la aguja salto la última cadena, que es la de altura, y trabajo 2 puntos bajos en el primer punto. Tengamos en cuenta que esta es la primera diferencia. En el primer punto trabajo 2 puntos. Y luego continúo en todas las cadenas así. 3, 4, 5, 6. He trabajado la primera fila con 6 puntos bajos. Prestemos atención. Voy a comenzar la segunda fila. Subo una cadena. En la primera parte, en el lado donde está el hilo de inicio, solía subir 3 cadenas. Esta es la segunda diferencia. Voy a invertir la dirección del gran aumento. Lo dejaré en este lado que no tiene el hilo de inicio. Después de subir la cadena, giro el trabajo y comienzo la segunda fila. Trabajo 2 puntos bajos en el primer punto. Continúo con los otros puntos. Trabajo en cada punto. Un punto así. 3, 4,
5, 6, 10. En el último punto hago 2 puntos bajos. 7, 8. Vengo aquí en este lado y comenzaré la tercera fila. Subo 3 cadenas, 1, 2, 3, giro el trabajo y salto la última cadena. Y trabajo en las dos anteriores puntos bajos, bajo la letra B, de la misma manera que trabajamos en la primera parte. La cadena anterior, un punto. Así, 2 puntos bajos. Después continúo en todos los puntos. En cada punto hago un solo punto. Así, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el último punto hago 2 puntos. 10. Un décimo. Subo una cadena. Así estoy en el lado donde está el hilo de inicio. Subo una cadena en la segunda pieza. Y el otro lado. Subo 3 cadenas, al contrario de la parte que trabajamos al principio. Porque las dos partes estarán frente a frente, no una frente a la otra. La parte trasera de cada pieza estará frente a permas la parte trasera de la otra pieza. Giro el trabajo y hago un aumento de 2 puntos. Y después continúo en todos los puntos, hasta llegar al último punto, donde hago 2 puntos y subo 3 cadenas. Así que las dos diferencias que trabajaremos en la segunda parte del bolso. La primera diferencia es que el gran aumento lo haré en el lado que no tiene el hilo de inicio. Y la segunda diferencia es que añadí un punto en la primera fila haciendo los 6 puntos bajos para que el número de puntos sea igual en las dos piezas que trabajé y con las que voy a trabajar. El número de puntos será igual en la segunda parte del bolso, y en la primera parte del bolso habrá 27 puntos, subiendo mi trabajo de la misma manera que trabajamos la primera parte. Trabajando las primeras 6 filas haciendo aumentos en ambos lados. Y después de eso, las siguientes 6 filas las trabajo haciendo aumentos en un solo lado, que es el lado donde subo con 3 cadenas, hasta llegar a la fila número 12, donde tendré 27 puntos. El mismo número que tenía en la primera parte. Subiré de manera uniforme, después de la fila 12, 25 filas sobre los 27 puntos. Completaré la segunda parte y volveré con ustedes. Ya he terminado la segunda parte del bolso, y se ve como pueden ver. Les diré las medidas en centímetros. La medida del ancho, el mismo ancho que la primera parte, 23 centímetros. Y la medida de la altura desde aquí. 29 centímetros. Y la medida de este lado. 20 centímetros. Y el otro lado opuesto. Es de 25 centímetros. Como acordamos, trabajé 12 filas al principio, aumentando, hasta llegar a 27 puntos. Después de eso, subí de manera constante 25 filas sobre los 27 puntos, hasta alcanzar la medida deseada. ¿Qué haré después? Comenzaré a trabajar en la disminución, en la nueva fila. Haré una disminución en 12 puntos, al inicio de la fila, subiendo una cadena, para hacer la parte del dobladillo. Haré una disminución al inicio de cada fila, y acabate que esté saltando el primer punto y entrando en el segundo, y trabajo el primer punto en la nueva fila. Y trabajo así. 2, 3, 4, 5, 6,
7. Exactly 8. 9. 10. Un décimo. 6. 7. 8. 9. 10. Un décimo. 11 puntos. Y el primer punto que salté al principio, así que son 12 puntos en los que voy a hacer disminuciones. Subo una cadena y giro el trabajo, y comenzaré la nueva fila haciendo también una disminución en el primer punto. Abro el primer punto, no trabajo en él, entro en el segundo punto, la, y trabajo en cada punto. Punto. Así que he trabajado disminuciones hasta que llegué a un total de puntos 1012, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Campana? Así que voy a trabajar un borde también en toda la pieza. Los puntos bajos. Así que trabajo un punto. En cada punto excepto en los puntos de las esquinas, donde trabajo 2 puntos. Y aquí trabajo un punto frente a cada fila hasta que llego a esta esquina, donde trabajo 2 puntos. Y trabajo en esta parte inferior de la misma manera que trabajé en la primera parte que terminé. Y aquí trabajo 2 puntos. Y regreso por el último lado, hasta que llego al punto de inicio. Entro con el último punto en el mismo lugar y trabajo un punto bajo. En la fila anterior trabajo un punto. Pero con el punto de abajo y entro aquí. Trabajo aquí en los últimos 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trabajo un punto medio alto para que me quede así, en esta parte. Tomo una lazada en la aguja. Tengo 2 lazadas. Entro en el punto y jalo el hilo. Tengo 3 lazadas. Jalo y paso por las 3 lazadas. Esta es la forma de hacer el punto medio alto. Quiero que quede un poco más alta. En el último punto, trabajo otro punto, en el mismo lugar. Después giro y trabajo frente a cada fila, un solo punto. Trabajo puntos bajos. Así será la forma de la parte del solapa. Continuaré como acordamos, frente a cada fila un punto, hasta llegar al punto donde trabajo 2 puntos. Y así en cada fila frente a un punto, hasta llegar a las 5 o 6 cadenas con las que comencé. Aquí trabajo
2 puntos en la primera cadena y en la última cadena de las 5 2 puntos. Y aquí trabajo frente a cada fila un punto, hasta llegar al punto, en esta esquina donde trabajo 2 puntos, y regreso al último lado. Trabajo frente a cada fila un punto hasta llegar al punto de inicio. Así que he terminado la segunda parte del bolso. Voy a coger el hilo y la aguja y veremos cómo trabajar en la tercera parte. La tercera parte consiste en la base del bolso y los lados. Hago el nudo inicial. Y voy a trabajar 5 cadenas más, una cadena de altura, 1, 2, 3, 4, 5 y una cadena de altura más. Dejo la última cadena y regreso a las 5 cadenas para trabajar 5 puntos bajos. Trabajo la primera fila en el bucle trasero de la cadena, en el bucle de atrás. Dejo el borde en forma de V, giro y trabajo la primera fila en el bucle de atrás. Con una lazada en la aguja, salto la última cadena que es la de altura y entro en la anterior, para trabajar el primer punto bajo. 2, 3, 4, 5. Por supuesto, si desean ampliar esta parte, pueden aumentar el número de cadenas antes de cerrar el último punto bajo, pasando el extremo del hilo hacia atrás y cerrando con un punto bajo sobre él. Así, he trabajado 5 puntos bajos en la primera fila con una cadena de altura y comenzaré la segunda fila. Antes de subir la cadena, paso el extremo del hilo hacia adelante nuevamente y cierro con la cadena de altura de la segunda fila. Giro el trabajo y llevaré el extremo del hilo conmigo para limpiarlo a medida que avanzo. Y trabajo un punto en cada punto. Trabajo en todo el punto, debajo de las 2 hebras, debajo de la forma de V. Y tengo el extremo del hilo del comienzo. 1, 2, 3, 4, 5. Así, he trabajado 2 filas de puntos bajos sobre las 5 cadenas con las que comencé. Subo con una cadena, giro el trabajo y comienzo la tercera fila. Trabajo un punto en cada punto hasta llegar al final de la fila. Subo con una cadena y comienzo la siguiente fila, y así sucesivamente. Trabajo de ida y vuelta, elevando mi trabajo hasta completar 58 filas. 58 filas. El mismo número de puntos bajos que trabajé en el marco de la primera parte del bolso. 58 puntos. Trabajo 58 filas correspondientes para unirlas entre sí.
Hago un nudo de inicio y trabajo 4 cadenas más una cadena de altura. 1, 2, 3, 4 y otra cadena de altura. Dejo la cadena de altura y regreso a las 4 cadenas y trabajo 4 puntos bajos en el lazo trasero de la cadena y completo el resto de los lazos. Con esto hemos terminado el episodio de hoy. Espero que les haya gustado el vídeo y que les haya sido útil.